Bueno, buenos días, buenas tardes. Saludamos a nuestros oyentes. Estamos en este tercer episodio de esta primera temporada de nuestro ciclo de entrevistas, Crónica del Futuro. Y hoy nos recibe Juan Grabois, que aunque sea redundante, es un abogado, profesor universitario, militante, dirigente, y es ahora también candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Bien. Bueno, muy agradecido, Juan. Lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la política? Secundario, tus compañeros, tu familia, tu viejo. ¿Cómo era Juan Grabois pre-2001? Mira, bueno, mi viejo es un dirigente, falleció hace poco, un dirigente del peronismo de toda la vida, ¿no? Su militancia comienza en el movimiento estudiantil y participa en la década del 60, o sea, pre-setentismo, del proceso de peronización o nacionalización de estudiantes que venían sobre todo del sector de izquierda. El acercamiento de los estudiantes al movimiento obrero realmente existente, que era peronista, no era de izquierda, entonces ahí fue una tarea muy importante, sobre todo durante los gobiernos de Onganía, de Cordobazo, todos. O sea que el linaje peronista de mi familia, también mi abuela materna, gente del campo, que fue beneficiaria de la pequeña reforma agraria que hizo el general Perón, entregándole chacras, ¿no? Con esta idea de que la tierra tiene que ser del que la trabaja. Todo eso uno lo va mamando, además de las influencias también de mi formación católica. Pero yo empecé a tener participación político-social, más desde lo social, en una época de antipolítica, que fue el 2001. Antes de eso estaba en el secundario, no participaba en militancia secundaria, era muy lector, pero no era mi área. Yo me iba perfilando más para la área de la tecnología. Lo que cambia todo es el domingo. Tenía la edad de ustedes, recién terminé la escuela. O sea, el primer año después de terminar la escuela me fui a vivir solo, a un departamentito, y aparecieron los cartoneros, y ese contacto con la realidad que venía del subsuelo de la patria, es un primer impacto de qué está pasando en mi país, que hay pibes de mi edad que están revolviendo la basura, o sea, esto no va. Y después, el 19 y 20 de diciembre, jornadas en las que participé un poco inorgánicamente, ¿no? Con algunos compañeros, pero un grupo muy chiquito, donde estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mientras mataban gente en la Plaza de Mayo y en otros lugares, y eso para mí fue entre eso y los cartones fue una marca de hacia dónde iba a perfilar mi vida. Entonces, esa es mi historia, que es una historia de una época, ¿no? De la época donde creíamos que, y yo sigo creyendo en gran parte, que los actores principales de la transformación de la sociedad no son los políticos, son los dirigentes políticos. Son las organizaciones sociales, sean organismos de derechos humanos o el movimiento de desocupados. Que todos los cambios positivos que hubo en la década siguiente fueron producto, para dar un ejemplo, de la masacre del Puente Pueyrredón y la muerte de Maxi Darío, que a sus 20 años dejaron su vida con la consigna trabajo, dignidad y cambio social. Que nada de lo que sucedió hubiese pasado si no estaba ese movimiento social previo, y que la política básicamente es receptar las demandas de los sectores populares, por lo menos en nuestro campo político, el campo nacional, popular, humanista, receptar esas demandas y transformarlas en políticas públicas. Esto decías de los movimientos sociales. Yo ahí tengo una pregunta, ¿por qué tal vez hoy, desde sectores de la sociedad un poco más privilegiados, hay una percepción peyorativa de esos movimientos sociales? Tal vez asocia a la corrupción, a veces asocia tal vez a que no funciona, al asistencialismo. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, a ver, desde la década del 70 desde Margaret Thatcher, Ronald Reagan, hay varios libros. Hay un ataque planificado a todo lo que sea organización popular, sea sindicalismo, ¿no? El sindicalismo es una mala palabra, peor que los movimientos sociales. Aunque sin sindicalismo no habría derechos laborales, el sindicalismo es una mala palabra. Los movimientos sociales son una mala palabra. Al principio no lo eran tanto, pero cuando empezaron a estructurarse como un grupo de presión con capacidad de modificar la realidad, sacar leyes, conseguir el desarrollo de cooperativas, organizarse, o sea, construir poder popular, se transforma en una amenaza. Pero si vos agarrás los movimientos de la sociedad civil, del tercer sector, para decirlo como se decía en la época de Bill Clinton,
todos son movimientos que están de alguna manera demonizados, ¿no? El movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, es decir, en distintos periodos se demonizaron. Pero cuando esas organizaciones son de las clases populares o responden a los intereses de las clases populares, los procesos de movilización se dan de arriba para abajo. Pero cuando eso viene de abajo, es escandaloso. ¿Diste una pensión de más? Escándalo. El tipo no era discapacitado, entonces mostrás una radiografía de un perro y de repente todo es un curro. La educación pública es un curro, la salud pública es un curro, entonces ahí está la corporación de los docentes malos de las universidades, la corporación de los residentes malos de Garraham. Pero hay una cosa que es paradigmática, que es la causa de los cuadernos. La obra pública, que fue un factor de crecimiento económico durante la primera etapa del siglo XXI, en toda América Latina, con la causa Odebrecht, hubo un ataque muy fuerte y muy sistemático y muy planificado a la obra pública, porque la obra pública genera un ciclo de crecimiento sin necesidad de importar cosas, por ejemplo, a Estados Unidos. Y en esos cuadernos aparecían 20 empresarios de primera línea. De primera línea. Desde luego, ninguno fue a juicio. Desde luego, no está en la conciencia colectiva que Wartain o Techin o los distintos grupos que son grupos de las oligarquías locales, y digo oligarquías porque son grupos dominantes con pretensiones de gobernar, no de ser empresarios. Ninguno de esos grupos está percibido como un grupo corrupto. Mercado Libre, que es la empresa más corrupta que debe haber en la Argentina, usurpadora de espacios públicos, creada desde Sadesa, que es la principal curtiembre del mundo, que es la principal responsable de los contaminantes del riachuelo, y no está percibida como algo corrupto. ¿Por qué? Porque pertenece a las clases superiores que cuidan sus intereses colectivos y agreden cualquier connato de organización popular que le discuta políticamente. O sea, si vos haces una obra de calidad, por ahí no te joden tanto, aunque ustedes eran chicos, pero en la época de Macri, hay un señor que se llama Juan Carr, ¿saben quién es? ¿En? Juan Carr. No lo seguimos. Bueno, Juan Carr es el titular de la Red Solidaria. Más bueno, no se metía en política, pero en un momento en la época de Macri, cuando habían muerto gente que vivía en la calle, él consigue que River le abra un lugar para una campaña contra el tipo que vos decías, pero, a ver, agárratela conmigo, que tengo un mensaje de que, pero el tipo no se la agarra con esas cosas que, entonces esa es la respuesta mía, ¿no? Hay sobre la base se extrapolan algunas situaciones puntuales, hay dos pibes que son discriminadores, entonces todos los del liceo francés son discriminadores, o todos los de lengua son snob. Entonces, esa es la generalización que permite destruir cosas que son positivas para el pueblo. Juan, ¿y hasta qué punto se puede, digamos, soportar, tolerar ciertas ineficacias, ineficiencias, corrupción tal vez, en pos de una causa mayor, ¿no? Es que no hay un individuo, no hay un colectivo, no hay una estructura que no tenga pecados. No existe eso. Entonces, cristianismo básico y judaísmo básico. Y musulmanismo básico. Somos imperfectos por naturaleza. Entonces, el problema es cuando eso se convierte en lo hegemónico. Cuando se convierten en sistemas de corrupción, en corrupción estructural. Lo otro es algo que incluso las nuevas tecnologías pueden ayudar. Tiene que tener una vigilancia, tiene que tener criterios de castigo, tiene que tener criterios, pero es, por ejemplo, ahora está el tema de Landis, ¿no? Desde luego, en alto nivel, porque el responsable directo acusa a la hermana del presidente y estamos hablando de las cúpulas después. Pero vamos a suponer que fuera de otra manera, ¿no? El Landis es un organismo que tiene, no sé, 10.000 contratos con 10.000 prestadores distintos. Gente que hace transporte, gente que vende medicamentos, gente que esto. Entonces esos 10.000 contratos debe haber, cada 100 contratos, un tipo que se encarga de los contratos. Este tipo que se encarga de los contratos. Tenés 100 tipos, ponele, que se encargan de los contratos.
Estadísticamente 10 van a ser corruptos. Bueno, hay que detectarlos, si puedes meter inteligencia artificial para que no te caigan con los precios, la tenés que meter, pero lo mismo la policía. Entonces, el abordaje de la corrupción tiene que ser, primero, predicar con el ejemplo desde arriba. Segundo, no hacer concesiones a que el robo pervase. Tercero, tener sistemas de control lo más eficiente posible. Cuarto, no ser estúpido y mentiroso y decir que las estructuras van a funcionar bien y que los corruptos son nosotros. Digamos, ¿no? Y Juan, te quería preguntar, porque vos hablas de la justicia y decís que no juzga a los más poderosos, por lo menos no lleva a juicio en la causa de las obras. Sí. ¿Cómo reestructuraría la justicia? Hay un problema que es peor todavía que ese. Sí. Es peor. El problema es el servicio de justicia para la gente normal y las clases bajas. Es decir, la gente está muy indefensa. Desde una piba que sufre violencia de género, tiene un hijo y tiene un problema con que el marido la faja y, bueno, es muy difícil. Funciona lento. La cuota alimentaria. No estoy hablando de grandes problemas de la suprapolítica. Problemas cotidianos de la gente. Ni las víctimas no tienen dónde recurrir y los acusados no tienen debido proceso. El 50% de los presos de Argentina están con preventiva. Es decir, no tienen condena ni absolución. Están en un limbo. El Poder Judicial goza de ciertos privilegios que son absolutamente ilegítimos, como no pagan el llamado impuesto a las ganancias, aunque tengan salarios ridículamente altos. Nadie les controla el que te hablen de los jueces y fiscales federales, después podemos ir a los provinciales. Nadie les controla el ritmo de trabajo, cuántas causas llevan, si van a laburar o no van a laburar. Es un problema de la cotidianidad del servicio de justicia. Y después tenés el problema de que tenemos una corte de 3 chabones, que eso no existe ni en Zimbabue. Es decir, tenemos una corte suprema de 3 personas, de las cuales 2 fueron designadas por decreto del gobierno de Macri, más allá de que se haya después resuelto la parte institucional, muestra la afinidad política. Es un tema complejo, es un tema donde no hay una solución única. Si lo vemos de arriba para abajo, la corte tiene que reformarse, incluso por una cuestión operativa. No puede tener menos de 12 jueces, se tiene que dividir por materia. Después tenés una estructura para abajo que hay que evaluar con claridad cada uno de los jueces federales, que son más o menos 700 en todo el país, fiscales que hay que evaluar su trabajo y hay que cubrir vacantes que no están cubiertas. Es decir, hay un montón de cosas que hay que ver punto por punto y volver a un espíritu donde no pueden ser todos los jueces más importantes designados por un sector del poder. Sea el sector empresario, sea el sector político, sea el sector que fuere. Siguiendo esta línea, vimos que estos años, viste, que estuvo Keren Salvador empezó a agarpar esa idea de la mano dura, mismo Cabuch, Argentina, perca de cárcel Ovala, que y la izquierda medio que quedó, tal vez, no sé si atrasada, pero no está medio en ese debate, como que la derecha la seguridad se la quedó la derecha. ¿Cuál es la política de seguridad que puede plantear vos, que puede plantear el peronismo? Empecemos con Bukele. No. Bukele gobierna un país que tiene una situación absolutamente distinta a la Argentina. Sí. Es un país que está totalmente controlado por las maras y que además tenía la tasa de homicidios más alta de América Latina. Argentina tiene una tasa de homicidios relativamente baja. Bukele resuelve de determinada manera. Que yo no la tengo muy estudiada, sé algunas cosas. Veo cosas. Una de las formas que tuvo de resolver, lógicamente, si vos tenés medio país controlado por una organización criminal terrorista, tenés una situación de excepción. Pero después hay un problema que aunque el 99% de la población esté de acuerdo, yo no voy a estar nunca de acuerdo. Que es la deshumanización de la nación. Desde el peor delincuente, porque no es cristiano, porque no es humano, porque no es lo que yo aprendí, entonces hay una pulsión, desde luego vengativa, que tenemos todos cuando dañan a un familiar nuestro, pero no puede ser una política de Estado. La política de Estado no puede ser una tortura permanente
a los responsables del delito o un cercenamiento de los derechos. Las imágenes que yo vi de las prisiones, muy efectivas que tienen, son campos de concentración. Entonces, si vos abrís esa puerta, primero son las maras, y después son los comunistas, y después son los judíos, y después son los musulmanes. Entonces, vos estás rompiendo un pacto que hizo la humanidad después del año de la Segunda Guerra Mundial, que existe algo llamado derechos humanos. Que ahora no garpa, que ahora es woke, que ahora parece que está mal, pero que es la base de el orden de posguerra para evitar que vuelva a haber situaciones de genocidio. Dicho esto, la Argentina tiene otra situación. El problema que tiene la Argentina pasa por 3 niveles. Hay un nivel que es innegable, que no va a salir un jardín de rosas cuando vos tenés un tercio de la población excluida socialmente y cuando vos tenés una cantidad que no la podría medir porcentualmente, pero por lo menos la mitad de los pibes de la edad de ustedes totalmente expulsados del sistema escolar, viviendo en lugares hacinados, altamente precarios y sin posibilidad de progreso, y que tus opciones son laburar en la economía informal por 800.000 pesos con suerte o vender droga en la esquina por 10 veces más la guita. Entonces, bueno, es un contexto de mierda. Si ese contexto socioeconómico abajo no se resuelve, existe la base material para que se desarrolle el crimen organizado. Después hay un tema en el medio, que es la política criminal y la policía. Que el discurso que vos decís se lo queda a la derecha, y eso es efectivamente así, no es porque resuelva, es porque aplica la propaganda. Bukele resolvió un problema de una manera que no tengo estudiada como fue al principio, pero que hoy tiene aspectos que son violatorios de los derechos humanos. Y ese es un problema, ese es un problema en sí mismo, más allá de que un montón de gente que era víctima de esas organizaciones criminales, ahora sí es libre y antes era como que estuviera presa. Pero promover la degradación, sacar videos mostrando, mirá cómo los tenemos hechos mierda, sin proteínas, torturados porque no pueden dormir porque tienen la luz prendida, bueno, esa es una puerta a la deshumanización que después vale para los criminales y vale para todos. Ahí hay un problema. Pero digo, en la Argentina es discurso, no es realidad, porque Bullrich no resolvió el problema de las fuerzas de seguridad que sean eficientes, efectivas y profesionales, y algo que claramente no hace es que los gendarmes, a través de la radarización de la frontera, logren que no entre la falopa y los traiga acá para pegarle a jubilados y personas con discapacidad. Entonces, está el discurso y está la realidad. Después el problema del hacinamiento de las cárceles también se desgrana en una serie de problemas que hay que resolverlos con profesionalismo y con humanismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo. No. Después hay discursos facilistas, que por lo menos no es mi intención hacerlo, porque es tomar a la gente de pelotuda, y yo no quiero tomar a mi pueblo de pelotudo. ¿Qué es lo que se puede proponer en materia de seguridad para captar el voto, ¿no? Desde tu espacio, ¿qué es lo que... Es que a mí me interesa captar el voto. Claro, para que eso... Porque habías dicho antes que eso a la derecha le garpa, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar? Es que a mí me interesa decir lo que pienso, ¿entendés? Y si hay gente que le va bien, a varias personas le va. Y si hay gente que no le va, también. Nosotros, por ejemplo, hacemos una experiencia. Una de las causas que explican el delito en la Argentina es la reincidencia. El 70% de los delitos que se cometen, los cometen reincidentes, es decir, gente que pasó por la cárcel. La persona ya pasó por la cárcel o por una comisaría, y esa persona, desde un robo de un celular hasta un homicidio, reincide en otro delito. Nosotros, ¿qué experiencia hicimos de la nada, sin financiamiento? Más de 1.000 y pico de personas, mujeres y hombres, que salían de penales, los organizamos en cooperativas para que tengan un laburo. Porque vos salís de un penal, no tenés un mango, hiciste una cagada, pasaste por la universidad del delito, que es la cárcel, estás odiado con la vida. Si no te agarran y te meten en un grupo de pertenencia a los 5 minutos, vas a volver a delinquir. No es un problema de humanismo nada más. Nosotros lo hacemos porque creemos que todo el mundo tiene que tener otra oportunidad.
Es un problema muy práctico. Esa gente no vuelve a delinquir. No, no hay uno que se nos haya escapado. Eso tiene que ser una política de Estado. Pues si vos tenés que el 70% son reincidentes, si vos lográs reducir la reincidencia, lograste reducir el delito. Ahora vos decís, bueno, miren, nosotros trabajamos adentro de las cárceles con la educación de los presos y con el arte dentro de las cárceles, y después cuando salen los organizamos en cooperativas, es el amigo de los chorros. ¿Qué pasa? Es lo mismo que con los movimientos sociales. Hay una disputa, una batalla cultural, que nosotros la damos como podemos, desde una posición de una cancha inclinada. Después hay cosas que también son un poco obvias, que vos, si invertís el dinero de seguridad en comprar el gas pimienta más caro del mundo y en comprar unos uniformes para pegarle a la gente, que son espectaculares, pero después tenés a todos los pibes que están dentro de las comisarías o haciendo patrullaje en los barrios, en jean y remerita a los 22 años que no saben disparar a las 9 milímetros, entonces se ponen a disparar para todos lados y matan a alguien, y bueno, vas a mostrar poder, pero no vas a resolver los problemas. Entonces, plantear que los problemas del delito tienen una raigambre social y que los problemas policiales hay una estructura mafiosa de poder que domina los aparatos policiales, y mostrar que si vos seguís la ruta del dinero, en general la inseguridad termina en un country, es más difícil que decir cárcel o bala, pero diciendo cárcel o bala no resuelve ningún problema. Claro. Y Juan, vos recién mencionabas que la mitad de personas de nuestra edad están por fuera del sistema escolar. ¿Cómo es la juventud hoy en día? ¿Y cómo crees que se puede resolver ese problema? Bueno, yo creo que no hay una juventud, que hay muchas juventudes, en relación fundamentalmente a su situación de clase. No a su visión política, todo eso es secundario. O sea, a su situación de clase en términos de, hay un sector, no sé si el 50%, el 35%, que está absolutamente excluido de la posibilidad de aprender y de progresar. Si no se resuelve ese problema, no se va a resolver ningún problema. O sea, esos son niños, niñas y adolescentes. Ese es el problema más grave que tiene el país, porque es el problema del presente y del futuro. Si todas las políticas sociales y económicas no están orientadas a ese segmento etario, desde los 0 hasta los 20 años, estamos bien. Y, claro, como es una fracción chica que votan, en realidad a todo el mundo le importa bastante poco en la política, y como se da un fenómeno que no se daba antes en la sociedad salarial, que es los sectores dominantes económicamente no necesitan tanta gente que sepa leer y escribir, que tenga un nivel educativo de secundario completo bien, o de secundaria técnica bien, como era hace la década del 60, 70, e incluso después, porque no necesita tanta mano de obra. Entonces eso ya no importa. Es algo que no importa desde un punto de vista del proceso de acumulación capitalista. Entonces, si la sociedad en su conjunto, a través del Estado, no tiene una política que sea independiente de las necesidades del mercado y que tenga que ver con la dignidad de las personas, vamos a tener este segmento en una situación de exclusión que va a generar disrupción y violencia social inevitablemente. Entonces, a mí me preocupa este segmento. Después, si los pibes son libertarios, eso es otro problema. El individualismo es una característica de la época. Hay una batalla cultural ahí. Las cosas van para un lado y después van para el otro. Pero el problema es cuando vos tenés la marginación absoluta. Una pregunta con esa marginación. ¿Cómo estás viendo vos con todo este fenómeno de la automatización del trabajo, de las aplicaciones, Uber, Rappi? ¿Cómo ves el futuro del empleo? Bueno, se están dando situaciones que son novedosas y que hay que abordar con realismo. Hay varios fenómenos que se dan al mismo tiempo. Hay un fenómeno de reducción del empleo asalariado como estructura laboral fundamental. Quedará un 35% como empleo asalariado registrado del sector privado, público, o sea, el 40 y pico. Aparece
la economía de plataformas será un 10-15%, cuyas regulaciones hay que hablar con los trabajadores. Porque los trabajadores de eso no quieren lo mismo que por ahí quiere alguien que viene con las viejas ideas que son aplicables al trabajo en relación de dependencia de jornada completa. Yo cuando hablo con los pibes que laburan en esas actividades, tienen dos problemas fundamentales. La seguridad, incluida la seguridad vial, pero la seguridad de que no les afanen y de que si tienen un accidente no se queden sin nada. Y el segundo es el algoritmo. Es decir, el algoritmo que te premia o te castiga de una manera arbitraria, en el sentido de que un día es una cosa, otro día es otra. Es decir, que el algoritmo no te exige ritmos de trabajo insostenibles y que no te vayan cambiando la tarifa de tu trabajo permanentemente. Son las cosas que yo escucho. Entonces, como son las cosas que yo escucho, yo pienso cosas para eso. Desde que haya una política pública de que cada vehículo destinado a eso tenga un GPS escondido para que si se los afanan se lo devuelvan, un seguro subsidiado para que si te caes y estás 3 meses sin laburar, el 80% de lo que ganaste en esos 3 meses se te cubra, y algún nivel de regulación del algoritmo. Ahora, pretender de que ese 1.000.000 de personas, empresas que ni siquiera tienen domicilio en Argentina, los pongan en relación de dependencia, simplemente no va a suceder. Y además no es lo que aspiran los trabajadores, ¿no? Eso es una parte. Y después hay otra parte que es la de las personas que están en lo que nosotros llamamos la economía popular, que se inventaron su propio trabajo, no en las aplicaciones, sino en otras actividades, el reciclado, la indumentaria, la agricultura familiar, las ferias populares, etcétera, que son actividades donde las personas tienen un ingreso, pero es un ingreso muy variable en relación a situaciones, digamos, por ejemplo, los cartoneros hace 2 años vendían a guita de hoy 700, 800 pesos el kilo de cartón, y hoy son 100 pesos a guita de hoy, lo cual es 10 centavos de dólar. Bueno, están jodidos económicamente, y estamos hablando de 400.000, 500.000 familias que viven de eso. Entonces nosotros para eso planteamos, y de hecho sacamos una ley, que se votó por unanimidad y que no se cumple, el salario social complementario, que es el equivalente a medio salario mínimo vital y móvil, para todas las personas que no están en relación de dependencia y están en una situación de, digamos, que no tienen un patrimonio, por ejemplo, no tienen una casa propia en condiciones, ¿no? Entonces, tienen que pagar alquiler y la inestabilidad les impide pagar el alquiler. Entonces, salario social complementario, vos decís, bueno, en términos de PBI, ¿cuánta guita es? El 0.3 del PBI. No es guita, y vos tenés a 3 y 4 millones de personas protegidas, como fue la IFE en el momento de la pandemia, protegidas de lo que pasa, digamos, de las coyunturas, con un piso, que es comer, que es el salario mínimo vital o otro criterio que teníamos era la canasta de indigencia, que es la canasta de los alimentos básicos. Y nosotros no entendemos que la sociedad tiene la obligación de que cada uno de sus integrantes pueda comer, nos va a ir mal. ¿Cómo pasamos de esta economía popular a una economía formal? El tema de la formalidad, cuando uno habla de lo formal, habla de las formas. Es un problema jurídico. Yo te la puedo pasar a lo formal en 5 minutos sin resolverte nada. Ahora un registro que diga, anótese todos los trabajadores de la economía popular, les doy un carnet de trabajadores de la economía popular y ellos son formales. El problema no es la formalidad, son los derechos. Y es los derechos y las condiciones de trabajo. Para el sector de economía popular, la forma de ampliar esos derechos es la organización cooperativa, como lo fue para los chacareros a principios del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, los chacareros, en una época donde no era, si vos tenías 300 hectáreas o 200 hectáreas, eras un campesino pobre, los chacareros se organizaron en cooperativas de a 200, 300, que fueron lo que creó todo el entramado social de las provincias.
los sectores de economía popular organizados en cooperativas, con apoyo del Estado, porque sin apoyo del Estado no se puede hacer, pueden por lo menos 3,5 o 4 millones de trabajadores tener salarios donde una parte la aporta el Estado, el salario complementario, será el 30% del ingreso, y otra parte se hace en la propia actividad, y hay que entender que eso no va a ser algo que genere una rentabilidad altísima, como puede ser una empresa de software. Bueno, que es una forma de vivir que incluso puede ser mejor para mucha gente, porque si vos comparás los niveles de bienestar subjetivo de un trabajador en una cooperativa textil y alguien que está en una fábrica textil privada, te puedo asegurar que yo voy a trabajar en una cooperativa. Para la gente, aunque gane menos. Entonces digo, bueno, la forma de resolverlo es organización comunitaria, ampliación de derechos y no esperar que el mercado vaya a absorber a la totalidad de la mano de obra. Puede haber un aumento del empleo registrado formal en el sector privado. Puede haber un aumento. Hay formas de promover ese aumento, que son sobre todo ampliar los mercados. No es cierto que en ningún lugar del mundo sucedió que la reducción de derechos laborales de los asalariados haya mejorado la empleabilidad. No sucedió. De hecho, Milei inventó la figura del colaborador de las empresas PYME y tenemos 140.000 empleos privados menos que cuando inventó eso. ¿Por qué? Porque se redujo el mercado. Es decir, en la era Milei, la destrucción de puestos de trabajo del sector asalariado formal del sector privado fue mucho más rápida que la del sector público. Si un tipo que te vino a decir, el problema son los empleados públicos, destruyó más empleo privado que empleo público. Bueno, y redujo todas las requisitos para las pymes, que tienen que tener legislación especial para mí, pero no una legislación especial sobre la base de la reducción de los derechos de los trabajadores, sino sobre la base de la ampliación de su mercado y de, por ejemplo, que las 50 principales empresas subsidien las tarifas de las pymes, digamos. Que son formas que se aplican en Finlandia, no en Venezuela. Pero que acá, como las principales empresas, los sectores de poder económico, como en todos los países subdesarrollados del mundo, tienen un predominio en la narrativa política, bueno, todas estas cosas parecen como que son castrochavismo y no sentido común. Según el INDEC, entre el primer y segundo semestre de 2024, la pobreza bajó de 52 a 39%, y el Ministerio de Capital Humano dice que este año bajó todavía más. ¿Qué te parece esos números? Son absolutamente falsos, que todos los estudios que no son del INDEC muestran otro fenómeno. El fenómeno es, la pobreza se mide por ingresos en la Argentina, que es una muy mala medida. Es decir, no sé en cuánto está la línea ahora, pero imagínate que lo dieran 100 pesos. Si vos declarás que ganaste 101 pesos, no sos pobre. Y si declarás que ganaste 99, sos pobre. Pero la pregunta es, ¿cuánto ganaste este mes? Pero no te preguntan cuánto le debes a Visa, a Mercado Pago o a lo que sea. Y lo que pasó en este tiempo es que todas las familias, sobre todo las familias pobres, se endeudaron hasta las bolas. Es decir, si ganas 101 por mes, 42 es para pagar la tarjeta que usaste en comprar alimentos. Si sos pobre no tenés tarjeta, tenés otros medios de crédito que tienen más intereses. Entonces, hay una disociación absoluta entre lo que marcan los números de INDEC y lo que se ve en la calle. Absoluta. Después hay un segmento, el único segmento que no perdió en términos de valor adquisitivo es el que cobra la Watch, la tarjeta alimentaria. Es el único segmento que se mantuvo en el mismo valor adquisitivo, incluso un poco más. Y ese segmento abarca una determinada cantidad de familias que es muy importante sostener esa situación. Pero toda la gente que no tiene hijos o no es hijo, 22 años, 23 años en situación de pobreza. Por ejemplo, los que cobran beca Progresar eran 1.800.000 pibes. Ahora bajaron a 1.300.000 y cobran 30.000 pesos cuando en términos reales deberían cobrar 90.000 pesos.
Vos vas a cualquier escuela secundaria del conurbano, hablás con los pibes del último año, y con esa guita se compraban un sándwich, pagaban la SUBE y compraban los útiles. Ahora no los pueden pagar más. Yo soy profe del primer año de la facultad de Derecho. Y la verdad que la beca Progresar resolvía lo más elemental para que un pibe de 18, 19, 20 años de un contexto de pobreza pudiera estudiar, ahora no puede estudiar. La jubilación ni que hablar. Le cagaron la vida a los jubilados. Es decir, no solamente la pobreza creció, sino que las situaciones de mayor vulnerabilidad se profundizaron en un grado nunca visto en la Argentina. Peor que en 2001. Bueno, todo eso tiene un proceso de acumulación que se empieza a ver ahora. ¿Por qué? Porque la cosa buena que pasó en el medio es la reducción de la tasa de inflación. Y la reducción de la tasa de inflación, en un primer momento, siempre reduce la tasa de pobreza por ingresos. Los despidos en el sector privado, si vos laburaste 10 años en una empresa, te echan y tenés una indemnización que hacen leyes laborales que te dura un año. ¿Se te termina la indemnización? Esto ya pasó al final de la época de Menem, digamos. El chiste era que cada despedido de YPF se compraba un taxi o se ponía un kiosco. Entonces, cuando todo el mundo tenía un taxi y un kiosco, ya no. Entonces, si tú subías gente del taxi, no te iban a comer el parripollo y no te compraban el kiosco. Entonces, este es un modelo macroeconómico que es un menemismo de baja calidad. Y Juan, perdón si te corté. Y con todo esto que vos mencionás, los despidos, la situación de los jubilados y de muchos trabajadores, más los casos de corrupción con el Andís, la relación después con un narcotraficante, ¿qué hace falta para que la gente reaccione? Yo creo que la gente está en proceso de reaccionando bastante, pero uno ve los procesos históricos, este tipo no está ni en la mitad del mandato. No está ni en la mitad del mandato. Primer punto. Segundo punto. Desde el primer día tuvo una política represiva. Ellos están chochos porque no funcionó bárbaro. Pero la verdad es que estar contento de poder sostener la no protesta a tener la represión, no es de acuerdo. Entonces, es un retroceso institucional en Argentina. Es efectivo porque nadie tiene nada que lo maten o que lo caigan a palos o que lo metan en cana, pero dura poco. Y después vamos a ver el proceso electoral. Yo no creo que lo vaya también, como yo pensaba también. En general, las elecciones de medio término son desfavorables al peronismo o al campo nacional popular humanista. Siempre desde el 2005 se perdieron. Todas, Yo creo que esta se puede ganar. Es decir, creo que el gobierno le está yendo bastante peor de lo que le fue a Alberto Fernández, a Macri, a Cristina y a Néstor Kirchner, por lo menos de lo que yo tengo memoria, al año y medio de gobierno. Lo que pasa es que como es tan exorbitante la cantidad de toda la mierda que hace, vos decís, bueno, esto se tendría que haber podrido antes. Está yendo mal. No está yendo mal, no está yendo bien. Bueno, y yendo un poco, mencionaste la época de Menem. Sí. También hablamos de la cohesión social, ¿no? La brecha, el odio político, el resentimiento que vemos de todos lados, mucha violencia, ¿no? Videos en las facultades, piedra. Y un aspecto de la época de Menem que recuerdo, digamos, los indultos a los militares. ¿Qué te parecen? ¿Sirvieron? No, para mí, a ver, hay batallas que quedan. Los militares indultados fueron gente que torturó embarazadas, se apropió de bebés, que realizó las aberraciones más grandes que se puedan hacer. Entonces, bueno, es una negociación con un sector que tiene poder para evitar azonadas o golpes de Estado. No tenía ninguna condición para hacer ningún golpe de Estado. No, esos levantamientos eran fácilmente reprimibles. No tenían apoyo internacional, no existía el Plan Cóndor, se terminó la Guerra Fría. Era una forma de saldar la grieta con la falsa teoría de los dos demonios, donde organizaciones armadas que no eran parte del Estado habían matado y habían muerto personas de esas organizaciones armadas,
pero el Estado, como estructura de poder, no puede actuar como una organización paraestatal, pero no solamente no puede actuar como una organización paraestatal, sino que tuvo un plan sistemático, no de confrontación con las organizaciones armadas, sino de violación de crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo no creo que eso haya sido positivo, muy por lo contrario, creo que fue muy destructivo, y además creo que le quitó legitimidad a algo que podría haber sido una buena cosa, que fue el Pacto de Olivos. Digamos. Es decir, terminó siendo un elemento de impunidad. Los indultos serían indultos a dirigentes montoneros y a jefes militares el mismo día, como una forma de compensación. Y eso es como darle un indulto a cuando vaya presa Karina Milei, el mismo día que le das el indulto a Karina Milei, se lo das a es un ejemplo muy extrapolado, a un chorro que se afanó un celular, digamos, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Yo creo que fue que aparte no hay grieta en Argentina en relación a ese tema. Ahora hay gente que las promueve, pero históricamente el 70-80% de la sociedad estaba de acuerdo con que quienes habían ejercido el terrorismo de Estado estuvieran presos. No es un problema de grieta. En Argentina, los niveles de violencia política son muy bajos. O sea, uno tiene que pensar que antes morían miles y miles de personas. En los países centroamericanos mueren cientos de personas. En Argentina no muere gente, hay griterío. ¿Es dañino? Sí, es dañino. ¿Puede escalar y terminar en violencia física? Sí, puede escalar y terminar en violencia física. Pero es un poco el formato comunicacional del siglo XXI. Es decir, y tiene que ver con cómo funcionan las redes sociales. Si vos, este video lo van a ver 1000 personas, como mucho. Si yo en vez de hablar así, estuviera haciendo un clip de 45 minutos explicando por qué Experto es un narco, lo ven 300.000 personas. Y si yo, en vez de hacer eso, estuviera con Milei enfrente peleándome, lo ve 1,5 millones de personas. Entonces, hay algo en el formato comunicacional del siglo XXI que es así, que funciona de esa manera. Son reglas del juego que nosotros no elegimos, pero nos pusieron sobre la mesa. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Tratando de que los límites sean claros. Que haya límites claros. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer desde el Estado. Porque una cosa es que un diputado diga algo, experto, o, no sé, cualquier diputado que esté Andy Saracho, y otra cosa es que en el Poder Ejecutivo haya una campaña para hacer terrorismo psicológico contra una periodista como le pasa a Mecolini, digamos. El presidente saca 50 tweets con aberraciones de una ciudadana que ni siquiera ejerce un cargo público. Pero no, tampoco me quita el sueño. No creo que sea el gran problema, O sea, en el 2001 también había muertes, había situaciones mucho peores que ahora. El problema es que la Argentina tiene que encontrar un rumbo para que pueda haber justicia social y que cada argentino o cada persona que vive en este país tenga un piso de derechos. Y eso no es un problema del formato comunicacional, si gritas más, gritas menos, si alguien tira una piedra, o si se pelean en la facultad de Derecho, o si... No. Es un problema de rumbo político-económico. Con la crítica que se le puede hacer a la estabilidad del nuevo gallo de esta gripe, con la crítica que se le puede hacer a la sostenibilidad del plan económico de Milei, de esa idea de la estabilidad, medio que pegó en la sociedad, digo, la gente premió esa estabilidad mismo también en el gobierno de Menem. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? ¿Qué prioridad le tiene que dar el peronismo a la estabilidad del próximo gobierno? No, la estabilidad se premió en el gobierno de Menem, en el gobierno de los Kirchner, y vamos a ver cuánta estabilidad hay ahora. Lo que vamos a hacer es una reducción de la tasa de inflación, lo cual no quiere decir estabilidad. Es una parte de la estabilidad. Es obvio que cualquiera que sea fanático de la inflación es un idiota. Cualquiera que sea fanático del déficit fiscal es un idiota. Cualquiera que sea
fanático del déficit comercial es un idiota. Es obvio que hay que tener superávit gemelos, que es algo que se puso de moda en la época de Kirchner, que hablaba del superávit gemelo, porque uno de los problemas que había en la época de Menem era el déficit comercial, porque el 1 a 1 generaba algo muy parecido a lo que pasa ahora, que con poca guita te ibas de vacaciones a Brasil, entonces había más turismo emisivo que receptivo, entonces se generaba un problema que a la larga, a la corta, tenía consecuencias. ¿Qué pasó? En el malísimo gobierno al frente de todos y en los últimos años del gobierno de Cristina se dieron procesos inflacionarios. La inflación es un fenómeno que tiene dos dimensiones. Una dimensión es efectivamente material, que es le jode la vida a cualquier laburante y a cualquier comerciante. Aún teniendo un poder adquisitivo similar al que tenían desde el proceso inflacionario, porque se van actualizando precios, salarios, etc. Pero es un tema por eso, un tema material, porque perdés poder adquisitivo, es un tema psicológico, porque no sabés lo que vas a comprar a fin de mes, no sabés a qué precio vas a tener que poner la mercadería si tienes un almacén. Es decir, le saca a la gran mayoría de la sociedad, le fuma la materialidad de su vida, que es su salario. Entonces todos los procesos inflacionarios generan crisis y generan cambio de gobierno. Y efectivamente es un problema de la macroeconomía argentina. Como es un problema de la macroeconomía argentina cuando hay gobiernos que no son expansivos, sino restrictivos en términos de gasto público, digamos, entonces son fanáticos de la disciplina fiscal, como si fuera una herramienta para usar todos los días. Y dicen, bueno, no puedes gastar más de lo que te entra. Y fíjate, porque lo que pasa en la sociedad es que algunos gastan más de lo que entra y se endeudan un poco. Y a veces eso está bien. Pero a veces está mal. Digamos. Entonces, puede ser que un año esté bien y otro año esté mal. Entonces, bueno, la estabilidad es un valor que no debe haber ningún dirigente que niegue como un valor en sí mismo. Pudo haber habido en algún momento una retórica medio estúpida de que la emisión monetaria y el déficit fiscal tenían elementos positivos. Yo no comparto eso. El ideal es tener superávit gemelos. Puede pasar que en algún año no lo tengas, pero eso tiene que ser tu política, es tener superávit gemelos. Entonces, la estabilidad puede ser la paz del cementerio, que también es muy estable, o puede ser una estabilidad con desarrollo integral, que es lo que nosotros queremos. Y Juan, en nuestra anterior entrevista a Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Menem, Sí. habló del artículo 14 bis diciendo que era populista y que representa una utopía irrealizable, porque porque el Estado no tiene recursos para garantizar esos derechos a todos, vivienda digna, vacaciones pagas. ¿Vos qué pensás? No, ¿en qué año fue ministro? En el del 97 al 99, después de Cabal. Bueno, tendría que haber hablado con los constituyentes del 95, que la mitad eran del PJ, ¿no? Pero, mira, hay cuestiones que son también filosóficas, ¿no? ¿Cuál es el criterio de justicia que tiene que aplicar a una sociedad? Que son de fondo. Es decir, no son cuestiones técnicas, porque en determinado momento puede servir la convertibilidad, en determinado momento no, eso es instrumental. Y las cuestiones filosóficas es si efectivamente uno considera que un criterio de justicia es que cada uno de los pibes que nacen en este país el día que nace tiene que tener oportunidades similares. Es decir, si vos naces en Recoleta o naces en Villa Fiorito, con independencia de si sus papás son buenos, malos, le fue bien, le fue mal, tienen mérito o no tienen mérito, puedes tener un camino de progreso. Y si vos no puedes tener una casa, si vos no puedes tener una escuela, si vos no puedes tener la comida, si vos no puedes tener todo lo que dice el 14 bis, no es una sociedad con igualdad de oportunidades, por lo tanto es una sociedad antidemocrática y es una suerte de régimen autoritario encubierto en una democracia formal. Porque el punto de partida va a ser siempre muy diferente para todos. Que no hay plata para financiar los derechos
Esto decía tanto el Papa Francisco como gente que piensa así, como Rosencrantz, por ejemplo. Si los derechos salen plata, obvio. Los derechos salen plata. Los no derechos también salen plata. El tema es quién la pone. En la Argentina, si uno estableciera un impuesto del 1% a los que tienen patrimonios de 10 cifras, 5.000 millones de pesos, del 1% anual, se puede resolver el déficit habitacional que son, en 4 años, que son 1.600.000 viviendas en la Argentina. Bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque cuando se habla del déficit y el superávit fiscal hay una cosa que no se dice. Que es, ¿el déficit fiscal qué es? La diferencia entre... A ver. La diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay dos formas de resolverlo. Reducir los egresos o aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos hay alguien que la tiene que poner. Bueno, los que la tienen que poner son el 5% más rico. El 5% más rico no la quiere poner. Entonces inventa cosas para explicar que en realidad es injusto lo que es obvio que es justo. El problema es que las nuevas generaciones crean que es justo que ese 5% no pague impuestos para que el 30% más pobre pueda comer, que pueda tener un crédito blando, que se pueda fomentar el empleo cooperativo, que las escuelas sean escuelas, que los hospitales sean hospitales, que ese 5% defienda con uñas y dientes su mezquindad de no poder poner 1%. Y bueno, desde que el mundo es mundo, la gran mayoría de los sectores económicamente dominantes, no todos, no quieren pagar los impuestos. Esto es así. Por eso inventan los paraísos fiscales, para eso están la mitad de los contadores que inventan forma de evadir impuestos. Esos son sus intereses. Bueno, los intereses de los que creemos en el bien común básicamente consisten en que haya una justa distribución de la riqueza, que es producto del trabajo de todos, pero no solamente de todos los que vivimos hoy en la Argentina, de todos los que vivieron alguna vez en la Argentina. Es decir, no es producto del mérito o de la inteligencia del empresario. Sobre todo en la Argentina, donde la universidad pública es gratuita, y el 99% de los abogados, los contadores, los médicos exitosos estuvieron en la universidad pública. Que si estuvieran en Estados Unidos tendrían todos una deuda de $250.000 con el país. Bueno, hermano, tenés que poner algo. Esa es la discusión distributiva que hay en Argentina. ¿Crees que esos grandes patrimonios se quedarían? ¿Lo pagarían varias veces? ¿Se irían? ¿Vendrían otros para pagar ese impuesto? Sí, porque los grandes patrimonios en la Argentina, aunque vos saques tus activos del país, tus activos en moneda, vamos a decir, o en acciones, hay una cantidad de activos inmobiliarios, hay una cantidad de activos, por ejemplo, Galpay saca su patrimonio de la Argentina, pero mantiene muchos activos en la Argentina. Y vos armás la masa sobre la cual agarrás el tributo sobre la base de todos los activos. Y si no, bueno, venderá todas sus propiedades y se abaratará mucho el costo de la propiedad, digamos. Pero, a ver, el impuesto a las grandes fortunas es un posible impuesto. El impuesto a los ingresos, que es el que se aplica en Europa, en la Argentina es bajísimo. Comparado con Europa, la carga tributaria sobre los ricos es muy baja en la Argentina. La carga tributaria está puesta sobre la clase media y la clase baja, a través de un impuesto llamado IVA, que lo paga desde un cartonero hasta el más millonario de los millonarios. Entonces, hay un problema ahí, que tenemos un régimen fiscal típico de país subdesarrollado. O sea, acá se crea una narrativa de que los ricos pagan muchos impuestos. Es mentira. Los ricos pagan pocos impuestos en este país. No se van a ir. Como no se van de Alemania. No se van a ir. Agradecemos mucho, me parece que tenés que ir. Bueno, muy bien. Por una cuestión de algo más. No, yo una última cosa, digamos, que les quiero decir, sobre todo para los chicos, las chicas, los pibes, que vean esto desde un lugar social, bueno, ¿no? Familias que tienen buenos ingresos, que tienen una casa, que el día que ustedes nacieron con privilegios, igual que yo. No hicieron nada bueno para nacer en una casa con plata.
Sus padres por ahí sí, pero ustedes no hicieron nada. Hasta hoy no hicieron nada. Por ahí la compañía que firma sí porque es más grande. Pero ustedes no hicieron nada más que gastarla de sus viejos. Si no toman conciencia que eso es un privilegio y que es inmoral que haya pibes de su edad que no pueden ir al colegio, que no se puedan vestir, que no te puedan alimentar, que no tengan las posibilidades que tienen ustedes, que eso es una inmoralidad social, van a estar del lado incorrecto de la historia. Van a estar del lado de los opresores. Si toman conciencia, por lo menos no van a ser unos hijos de puta. Digamos, hay una contradicción fundamental hoy en la Argentina que es, hay que tratar de no ser tan hijo de puta. Es decir, no puedes festejar que venga o Jorge Macri, o Milei, o a quien sea, agarre a un tipo que está en la calle durmiendo, o a un cartonero, le pegue, lo filme y lo sube a internet. Si vos aplaudís eso, sos un hijo de puta. No importa si sos libertario o sos peronista, sos una mierda de persona, digamos. Entonces, mi mensaje es, señor, señora, joven, jovena, que vea esto, trate de no ser un hijo de puta, trate de ser buena persona. Básicamente eso. Después, ¿cómo se aplica a eso? ¿Cuáles son los mejores caminos para llegar a eso? Bueno, hay que verlo. Puede haber discusiones. Pero la idea de que alguien pueda degradar a un ser humano, como está sucediendo hoy, es una inmoralidad tan grande que el que la practica o el que la admite es cómplice del mal. Gracias, Juan. Bueno, suscríbanse y muchas gracias.